Bienvenidos todos y todas de nuevo a un episodio de Diálogos Heréticos. Hoy hablaremos de las condiciones de la mujer en esta pandemia del COVID-19. ¿Cómo te va, Hermis? Hola, José Manuel. Dime, ¿por qué hoy tocaremos un tema como este justo a portas del Día de la Mujer? Exactamente, porque el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que fue formalizado por las Naciones Unidas en el año de 1975. Y sería muy bueno que nos preguntáramos, José Manuel, ya que vamos a hablar de las mujeres en el contexto de la pandemia en América Latina y el Caribe, que nos preguntáramos cuántos habitantes tiene esta región y dentro de estos habitantes cuántas son las mujeres. Efectivamente. Según el Banco Mundial, justamente son 647 millones de habitantes, de los cuales, asómbrate José Manuel, más del 50% son mujeres, equivalente a 329 millones de mujeres. Como para que nos hagamos a una idea, pensemos como si fueran casi 6 Colombias exclusivamente de mujeres en el contexto de América Latina. Mejor dicho, ellas son mayorías y ya eso justifica que toquemos un tema. Y lo curioso es que por lo general no tenemos esa conciencia de que las mujeres son mayoría en nuestra región. Pero preguntémonos, José Manuel, ¿cuáles son los efectos generales de la pandemia del COVID en nuestra región? Porque seguramente cada quien está viviendo su propio drama y no tiene la dimensión de lo que está sucediendo en nuestra región, que realmente es dramático. Y justamente lo que pasa en América Latina y el Caribe es supremamente grave, porque lo que ha hecho la pandemia es aumentar los niveles de pobreza, de desigualdad, genera un contexto político y social muy complejo, a tal punto, escucha José Manuel, que la CEPAL nos dice que para el 2020 habían 209 millones de personas en situación de pobreza. Es como 5 Colombias juntas, todos y todas en situación de pobreza. Cosa que de manera continua parece que se normaliza, como si todo tuviera que seguir siendo así. Vamos a centrarnos, José Manuel, en el efecto que tiene la pandemia en las mujeres en América Latina. Y es aterrador el dato que nos da la CEPAL. Alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas vivirán en situación de pobreza por efecto de la pandemia. De tal manera que se ha producido una reducción de los niveles de ocupación de las mujeres, que representa algo así como un retroceso de 10 años. O sea, lo que habíamos avanzado en 10 años en relación con las luchas y los derechos de las mujeres, lo hemos retrocedido por efecto de esta pandemia. Incluso recuerdo que el documento habla que, si bien muchas de ellas trabajan en labores domésticas para un tercero, para cualquier otro lugar, un trabajo como este se ha visto muy afectado y han sido inclusive despedidas, pues porque obviamente por cuestiones de sanidad, digamos que muchos jefes no van a asumir esos riesgos y posiblemente esto termina en despidos, entonces mayor. Eso es muy importante, José Manuel, porque justamente los trabajos domésticos remunerados es un sector que ocupa fuertemente a nuestras mujeres en América Latina y el Caribe, y es un sector fuertemente golpeado por la crisis. Pensá en un solo factor: no se puede hacer teletrabajo. Exacto, no se puede limpiar, no se puede hacer una serie de labores por computador. ¿Y eso qué implica? Que las mujeres tienen que ir hasta las casas donde están trabajando, y eso las expone precisamente a enfermarse, claro, o a adquirir el virus. Pero además, en esta situación de confinamiento, implica que esas mujeres tengan mucho más trabajo. Y de hecho hay otro dato que revela el riesgo, y es que el 73% digamos del sector salud está sobre representado por mujeres, muy probablemente en lo que son cuestiones de enfermería. Entonces ellas serían la primera línea de atención y por lo tanto el grupo más expuesto a los efectos negativos de la pandemia. Pero aparte de que están más expuestas las mujeres por ser ese porcentaje tan alto,
del sector de salud les toca enfrentar jornadas laborales más largas. Sí, en el sector salud la jornada laboral es extenuante y muchas de ellas tienen que llegar a la casa a seguir trabajando. Exacto. Con el agravante que a veces los medios de comunicación están denunciando cómo está precarizado el contrato laboral de las mujeres en el sector de la salud. Entonces digamos que son casi dos situaciones, una la jornada extensa formal y la jornada extensa informal, porque es que hay una serie de asuntos domésticos que terminan siendo atendidos, por ejemplo que muchos niños al no ir al colegio terminan siendo atendidos también por ellas, ¿cierto? Porque labores académicas por computador, estudio en la casa, y eso acentúa ciertas cargas para las mujeres. Con un agravante, y es que nos dice la CEPAL que las mujeres ganan un 23% menos que los hombres en el sector salud, y es muy paradójico porque si las tenemos ahí en ese porcentaje tan alto de prácticamente el 73% en el sector de la salud, pues deberían de ganar bastante, y no, ahí hay una discriminación en los pagos, de tal suerte que las mujeres ganan menos. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué se recomienda frente a estos problemas estructurales y tan complejos que apenas medio tocamos en estos punticos acá en Diálogos Heréticos, como una invitación a la reflexión, en que ampliemos estos problemas sociales y culturales? Hay que atenderlos como más estructuralmente. Es una indicación a nivel fiscal y de auxilios económicos, que obviamente por desconocimiento me gustaría que me amplíes un poco más eso, ¿cierto? Claro, es el momento que los gobiernos comiencen a pensar la planeación y la presupuestación desde la perspectiva de género, es decir, que se tengan en cuenta las desigualdades históricas y culturales en relación con las mujeres, y al tener en cuenta esto se comiencen a hacer acciones para que esta desigualdad y estas injusticias se aminoren fuertemente. Pero como el problema es tan fuerte, es estructural, es histórico, los gobiernos tienen que ingresar de una manera muy fuerte. Incluso me sorprende mucho cómo la CEPAL hace recomendaciones tan interesantes, José Manuel, como la protección social universal como pilar central del estado de bienestar. La CEPAL está proponiendo que ante la situación que deja la pandemia en América Latina y el Caribe para las mujeres, comencemos a pensar en un estado de bienestar como el que Europa tenía inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es una especie de auxilio para ellas a nivel económico que se les brinda. ¿Cómo funcionaría? Más que un auxilio, es que el Estado comience a pensar que históricamente tiene una deuda con las mujeres y que tiene que crear las condiciones jurídicas, políticas y económicas para que las mujeres tengan tengan mayor bienestar respecto de sus necesidades y de su, digamos, calidad de vida. Podríamos decir que estamos apelando entonces por mayor autonomía para ellas, que eso se resalte, se apoye, se acompañe, porque como tú dices, incluso para muchas de ellas el no ser tan autónomas es algo normal y hay que dejarlo así. Con un agravante, y es que la pandemia demostró que el lugar más peligroso para las mujeres es su propio hogar, porque se incrementó el nivel de violencia intrafamiliar, el nivel de violencia contra las mujeres. Es una cosa muy extraña, porque pensaríamos que el lugar más peligroso para las mujeres sería la calle, que es lo que generalmente le enseñan en la casa a una niña, que no salga porque afuera es más peligroso, pero resulta que no, que las violaciones a las niñas, niños, muchas veces es por una persona cercana en la casa. Y es un tema que abre muchas preguntas acerca de la violencia, la familia, la pareja, el deseo, preguntas que posiblemente estaremos abordando en otros momentos, pero que aún así genera como cierta intriga ese hecho de que en una situación ya difícil se aumente la violencia por parte de sus parejas para ellas. Yo creo que el Día Internacional de la Mujer y este diálogo debe ser una oportunidad para reflexionar sobre temas muy complejos en relación con las mujeres. Hacernos como a la idea de que esto es un asunto estructural que no se resuelve con discursos, sino que implica una apuesta seria de la sociedad completa. De políticas, de inversiones. Políticas públicas, hay que trabajar desde la política pública, hay que trabajar desde la formación. La cultura. Sí, hay que hacer un cambio
prácticamente de cultura, porque que las mujeres hoy puedan estar en la universidad, que las mujeres hoy puedan estar en cargos políticos, que las mujeres hoy puedan trabajar, ha sido producto de luchas históricas y que hay que continuarlas. Esperamos entonces seguir construyendo un espacio para todos y todas en estos diálogos heréticos, tratando temas que les aporten a ustedes, a nosotros y en este continuo compartir.